Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Bien. Oh, me alegro mucho que estén todo bien porque hoy vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar el tema, la caída del hombre en el huerto del Edén y la definición del concepto adulterio. Me alegro mucho de que estén todos alegres, feliz y con ánimo hayan asistido al día de hoy a esta conferencia, porque el tema que vamos a tratar es un tema sumamente importante para seguir entendiendo la santa palabra del Señor. Uno de los temas más importantes que tiene la Sagrada Escritura es el tema que hoy vamos a iniciar estudiándolo, hablando de él. El tema de la caída del hombre, ese pecado, esa desobediencia cometida por el hombre desde el principio de la creación. Entonces, para ello, vamos a leer el capítulo 3 del libro de Génesis. Y luego vamos a varios comentarios y después vamos a leer algunas lecturas que tienen que ver con el tema. Aquí, con amor y cariño, estamos, como siempre, la jovencita Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Vamos a tratar este tema con mucho cuidado, bien detenidamente. Está subdividido en varias partes. ¿Para qué? Para que pueda quedar bien esclarecido, bien dilucidado, de tal manera que se puedan abrir muchas puertas en la mente y el corazón de ustedes que hasta el día de hoy se habían mantenido cerradas. Vamos a oír la lectura y posteriormente un comentario. Ejemplo en Génesis 3 del 1 al 24. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y les dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé, diciendo no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirás en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás planta del campo.
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí es donde muchas personas no logran comprender el mensaje transmitido por el revelador de las Sagradas Escrituras. Muchas personas en mi carrera de evangelista y de profeta, yo he hablado con multitudes de personas sobre este tema. Y cuando le hago la pregunta, ¿qué usted entiende que significa comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? No importa la categoría o el rol que tenga la persona que yo le haga la pregunta. Puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, un ministro, un dirigente. No importa el rol que tenga en una religión. Todos coinciden en que lo que comió Adán y Eva fue el fruto de un árbol, y que lo demás no está esclarecido, eso no está explicado. Por lo tanto, ellos no pueden inventar con decir qué fue lo que pasó, ni si fue una manzana, ni si fue una fruta. Y yo siempre les he dicho que no es cuestión de invento, porque el inventar o el imaginarse algo es muy diferente a usted tener una revelación de parte de Dios. Eso es muy distinto. ¿Por qué? Este tema de la caída del hombre tiene muchísimas cosas que tratar. Por lo menos yo, en esta oportunidad, en esta primera parte, donde vamos a comenzar a tratar este tema, solamente me voy a referir a hablar de qué fue lo que realmente pasó. Porque sabiendo lo que pasó, sin invento, sin ningún tipo de prejuicio y mucho menos ningún tipo de imaginación, sino hablando de una manera inequívoca e infalible. ¿Por qué digo infalible? Porque para uno saber lo que pasó, realmente solamente tiene que consultar los distintos profetas, los distintos evangelios y los distintos libros que tienen que ver con revelaciones directas de Dios. En el libro del Génesis, el término árbol tiene dos significados. Lo primero que Dios le dijo al hombre fue que todos los frutos de los árboles del huerto, lo que dan fruto y lo que dan semilla, les serían para alimentarse, les serían para comer. En diferentes ocasiones le dijo eso. Incluso cuando la mujer fue interrogada por la serpiente le preguntó: ¿con que Dios ha dicho que no comáis de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto? La mujer le respondió: sí, de los frutos de los árboles que hay en el huerto nos ha dicho Jehová Dios que serán para comer y para alimentarnos. Pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, nos ha dicho Jehová: no comeréis de él,
ni siquiera lo toquéis, para que no muráis. Entonces, el término árbol, cuando Dios le afirma, cuando Dios lo manda a que coman y a que se alimenten de su fruto y de sus semillas, habla de forma literal. Pero cuando habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no coma de su fruto y que ni siquiera lo toque, ahí habla en forma simbólica. Porque ciertamente no existe ningún árbol que produzca un fruto de esos árboles frutales que encontramos cuando vamos a una finca, cuando vamos por un camino, por una carretera, que sea y que produzca un fruto que al comerlo sea pecado. Eso no existe. Porque incluso es un mandato de Dios. Y cuando hablo de fruto, estoy hablando de esos árboles que producen un mango, una guanábana, una pera, una manzana, un ramo de uva, etcétera, etcétera. Ahí es cuando el concepto árbol habla de forma literal y el concepto fruto habla de forma literal. Pero cuando cambia el significado es cuando Dios le dice al hombre que del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no coma de su fruto, ni siquiera lo toque, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. El concepto árbol, en esa frase, en ese verso, representa el hombre con respecto a la mujer y la mujer con respecto al hombre. El concepto fruto representa, tanto en el hombre como en la mujer, sus órganos genitales, su órgano reproductivo, la parte con la cual ellos utilizaron, los órganos de su cuerpo, que ellos utilizaron para violar el mandamiento dado. Por eso, cuando relata la Sagrada Escritura, la lectura que ella terminó de leer, que después que el hombre había desobedecido el mandato dado por Dios, el Creador se paseaba por el huerto y el hombre y la mujer salieron corriendo de la presencia del Creador y se escondían entre los árboles, entre las partes oscuras, y estaban llenos de temor y de vergüenza, y se tapaban con hoja de higuera su parte sexual, su órgano reproductivo. Entonces ahí fue cuando Dios le formuló la pregunta y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde está? Y Adán le responde: te sentí que te paseaba por el huerto y temeroso me escondí. Y entonces ahí fue cuando el Creador le preguntó: ¿fue que acaso comiste del fruto del árbol del que te mandé diciendo no coma de él? Y el hombre, Adán, le responde: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. ¿Cuál fue la respuesta del Creador? Pues por haber escuchado a tu mujer diciéndote yo que no lo haga, por ti maldita será la tierra, por tu causa maldita será la tierra, ya que polvo eres y al polvo volverá. Ciertamente, preliminarmente al hecho, se lo había dicho, que no comiera, que se mantuviera fiel a él, que se mantuviera en la obediencia y que se mantuviera sujeto al mandato divino, a la palabra del Señor. Una vez lo hizo, pues fue sentenciado a muerte, porque había desobedecido. Luego, una vez le dicta la sentencia al hombre, se dirige hacia la mujer y le dice que por qué había obedecido a la serpiente. La mujer le responde: la serpiente me engañó. Una vez Dios le pregunta que por qué hiciste eso, ella le responde que la serpiente la había engañado. ¿Con qué se engaña? ¿Con la mentira o con la verdad? La persona somos engañados con la mentira. Y así fue que la mujer resultó engañada con la filosofía mentirosa de la serpiente.
llevándolo a creer en la palabra de la serpiente y a dudar en la palabra del Todopoderoso. Y una vez la mujer convencida y persuadida por la serpiente, entonces se dirige hacia el hombre. Y esa fue la prueba que Adán, el pobre, con la debilidad que lo caracteriza, no pudo pasar la prueba. Porque realmente tenemos que saber que la mayor debilidad de un hombre es la mujer. Y la mayor debilidad de una mujer es el hombre. Cuando sienten pasiones carnales, cuando sienten deseo por el deleite, por la pasión, por el disfrute, por los actos carnales. Entonces fue así como Dios tanto sentenció al hombre como a la mujer y a la serpiente. Mis hermanos, en mi carrera evangelística hay hombres y mujeres llamados pastores, sacerdotes, ministros, que todavía siguen pensando que aquel pecado fue que Eva y Adán comieron de un fruto como el mango, la guayaba, la pera, la manzana, la uva. Sin embargo, parece ser que se le olvida que cuando el maestro vino, dijo, oigan esto y entiendan, nada hay que entrando por la boca del hombre pueda contaminar al hombre, puede hacerlo pecar. Porque lo que entra por la boca va al estómago, del estómago a los intestinos, de los intestinos al baño. Pero lo que sale por la boca, eso sí que hace pecar al hombre, eso sí que lo contamina. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los hurtos y los adulterios. En el caso de la caída de Adán y Eva, no fue un hurto y ni fue un robo, fue el adulterio, fue la fornicación, fue el acto de lujuria, fue una pasión carnal, fue un deleite, fue la lujuria. Ese adulterio fue el que después, cuando viene el maestro, lo define y dice, oíste que se le dijo a los antiguos, no cometerá adulterio. Pues yo digo que solamente con mirar a una mujer codiciándola, ya solamente con eso cometiste adulterio con ella en tu corazón. Eso es cuando uno le predica a un hombre. Pero si le predica a una mujer, si evangeliza a una mujer, debe decirle que con solo mirar a un hombre codiciándolo, deseándolo pasionalmente, ya solamente con eso comete adulterio ella con él en su corazón. De manera es, mis hermanos, que el concepto adulterio ha sido sumamente tergiversado por los falsos maestros, por los falsos evangelistas, por los falsos sacerdotes, o por los pseudo sacerdotes. Porque cuando ellos unen una pareja en matrimonio, ellos lo autorizan a comer del fruto del árbol prohibido. Ellos lo autorizan a tener relaciones sexuales, un acto de lujuria, un acto carnal. En todas las religiones, de todas las épocas, el adulterio es conocido, la fornicación, como la causa de todos los males. Entonces, por un lado, lo critican los falsos maestros y por otro lado, lo promueven, lo fomentan, ese mismo pecado. ¿Por qué? Por una razón sencilla y a la vez compleja. Simplemente porque no han entendido lo que Dios está diciendo en el libro de Génesis. Pero todos los profetas, todo lo que Dios ha enviado con una luz verdadera de conocimiento, de sabiduría y discernimiento, han hablado de la caída del hombre, del pecado de Adán y Eva. Y ese mismo mandamiento que Adán violó es el que usted y yo tenemos que obedecer para volver a restablecer la comunión con el Padre, la comunión con Dios y volver a recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando un pastor, un sacerdote, un ministro o un juez civil casa a una pareja, lo que Dios le prohibió a Adán y a Eva, ellos se lo autorizan. Es decir, que el mal, la desobediencia, la promiscuidad, el adulterio, ha sido legalizado por los falsos maestros. Porque ellos dicen que un adulterio es cuando una pareja se une, se casa en matrimonio, y uno de los dos busca una relación fuera del matrimonio. Ahí es cuando ellos dicen que se produce el adulterio, la fornicación. Sin embargo, cuando tú conoces la verdad de lo que realmente pasó en el huerto del Edén, tú te das cuenta que el pecado de Adán y Eva, la desobediencia de Adán y Eva, no fue una relación fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Adán peca con Eva, su esposa, y Eva peca con Adán, su esposo. Y más evidente se hace
cuando Dios, el Creador, lo interroga por el pecado a Adán. Él le pregunta, ¿fue que acaso comiste del fruto del que te mandé diciendo no coma? Adán le responde, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. ¿Qué le responde Dios? Bueno, pues por haber escuchado a tu mujer diciéndote yo que no lo haga, por ti maldita será la tierra, por tu causa maldita será la tierra, ya que polvo eres y al polvo volverá. Es decir, corrobora a Dios que el pecado no fue fuera del matrimonio y también Adán, con su respuesta. Dejamos una vez más este término, este concepto claro. El pecado, la desobediencia, la transgresión al mandato de Dios no fue una actitud fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Y si así fue en el principio, así es hasta el día de hoy. Porque la idea de Dios es que el hombre tome a su mujer como una hermana, hija de su padre, como lo era al principio. Hijos solamente tenía Dios. Todos los que nacían del Espíritu Santo de Dios. Y así será después que ya hayamos pasado por la experiencia de conocer el bien y el mal y nos hayamos apartado del mal y hayamos seguido el bien. Porque una vez el hombre cayó, Dios inicia un proceso de restauración, un proceso de reconquistar al hombre y a la mujer caído en la iniquidad, en el adulterio, en la fornicación, en el acto de lujuria. De manera es, mi hermano, que tenemos que saber que el hombre, una vez cayó, perdió la santidad que antes tenía, perdió la virginidad, perdió la obediencia, perdió el respeto a su Creador, perdió la vergüenza y todas las virtudes que tenía positivas se le convirtieron en negativas, porque ya el amor del hombre estaba dirigido hacia la mujer y el amor de la mujer estaba dirigido hacia el hombre. Ese amor de ambos estaba dirigido hacia el Creador, hacia Dios. Y por eso la mujer adora mucho más al hombre que a Dios y el hombre adora mucho más a la mujer que a su Creador. El primer mandamiento de la ley moral y ética de Dios dice: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu ser, y a Él solo le servirá y a Él solo adorará, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son dos mandamientos, los más principales de la ley moral y ética de Dios. Y lo que fue pecado al principio, lo es hoy y lo será mañana. Porque nosotros los hombres y las mujeres somos evolutivos, nos desarrollamos por evolución, por etapas. Hemos venido a este mundo a aprender, a elegir. Y cualquier ser que se desarrolle por evolución, las etapas debe irla quemando, debe irla trascendiendo, debe irla pasando y no volver a caer en el mismo error. De manera es que dejamos bien claro delante de todos ustedes cuál fue el pecado, cuál fue la desobediencia, en qué consiste esa transgresión, esa desobediencia. Como muchos dicen, tú le preguntas qué fue lo que realmente pasó en el huerto del Edén, ellos te responden, no importa la religión que sea, ellos te responden, fue el pecado, fue la desobediencia. Pero ¿cuál fue ese pecado? ¿Cuál fue esa desobediencia? Porque conociendo el pasado podemos entender el presente, podemos entender lo futuro. Este tema tiene muchos subtemas más que tratar, pero esta vez solamente vamos a hablar de esa parte. En los subsiguientes temas que vamos a ir desarrollando, vamos a ir incluyendo parte del libro del Génesis que tienen que ver con la caída y todo lo que Dios dijo con respecto a ese mal que hasta el día de hoy nos afecta, porque el pecado ha sido una tradición que se ha venido transmitiendo de padres a hijos, de generación a generación, de cultura en cultura y de nación en nación. Pero dichoso y bienaventurado el que pueda deshacer el adulterio, la fornicación, tanto de su mente como de su corazón. Porque el apóstol Pablo dice, tened como sumo gozo la santificación y como fin la vida eterna. Ejemplo en Génesis 1, verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. La lectura que termina de leer la hermana, donde la Biblia narra la caída del hombre,
está en el capítulo 3 del libro de Génesis. En el capítulo 1, verso 29, fue cuando Dios le autoriza al hombre y a la mujer y le dice: he aquí que os es dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla le serán para comer, para alimentarse. Hasta ahí el revelador habla de forma literal. Y no hay razón para un hombre o una mujer que tenga discernimiento en las Sagradas Escrituras para decir y para testificar que ese pecado fue el resultado de que Adán y Eva comieron una semilla o un fruto de un árbol, literalmente hablando. Un árbol como eso que nosotros vemos cuando salimos por los campos, en las mismas ciudades. Hay muchos árboles que dan fruto y que dan semilla, y que son buenísimos para alimentarnos. No hay razón para nosotros creer que comer un fruto de esos, o una semilla de un árbol, de esos que son comestibles, no hay razón para creer que comer un fruto de eso puede ser un pecado, una transgresión de un principio divino dado por Dios al hombre. No hay razón para creer eso, porque en cuanto a lo que yo sé, alimentarse con fruta y con semilla es mucho más saludable que ser carnívoro. Por tal razón, yo creo que la creencia de que fue un fruto de eso que producen los árboles, que llevó al hombre a la muerte, al pecado, a la rebelión, tanto así que el Creador lo maldice, no hay razón para creer que fue un fruto de eso que produce un árbol. Entonces, si Dios lo autoriza, nosotros no podemos pensar que comer un fruto de un árbol como eso es un pecado, es una desobediencia a la ley divina. Además de eso, ¿en qué parte de la Biblia dice no coma mango, no coma manzana, no coma uva, no coma zapote? Yo reto a cualquier estudiante, a cualquier pastor, a que me busque un solo texto donde comer un fruto de un árbol o una semilla de un árbol es un pecado. Eso no aparece en el decálogo de los 10 mandamientos. Pero el concepto de adulterio, ese sí que aparece. Ejemplo en Génesis 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí hemos leído en el capítulo 1, verso 29. Ahora ella leyó en el Génesis capítulo 2, verso 16, donde Dios corrobora y vuelve y autoriza al hombre a comer de los frutos de los árboles de huerto, de lo que dan semilla, porque el huerto es esta tierra donde Dios puso los animales, los hombres, los ríos y las plantas. Este es un jardín llamado el Jardín del Edén. Es un jardín botánico y también es un jardín zoológico, porque aquí es que están tanto las plantas como los animales y el hombre. Entonces, no hay por qué creer que comer de un fruto de un árbol es una transgresión a un mandato divino. Todo lo contrario, es una obediencia, porque Él lo mandó a comer. Él nos mandó a comer, alimentarnos con ese tipo de alimentos. Ejemplo en Génesis 3, verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Ya leímos la narrativa de la caída del hombre en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y en todo ese juego de palabras y de ideas, aquí es donde el concepto árbol cambia de significado y el concepto fruto. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal es el hombre y la mujer. El fruto que Dios le dijo que no coma son sus órganos genitales. Con respecto a la mujer, Dios le habla al hombre. Son los genitales de la mujer, sus órganos reproductivos. Y todas aquellas cosas que son atractivas y que atraen al hombre. Y que un hombre ve bonito, agradable en una mujer. Porque por eso dice la Sagrada Escritura que el árbol era hermoso a la vista y sabroso al paladar. Y muy bueno para por medio de él alcanzar sabiduría. De manera es, mi hermano, que ese árbol, con respecto a la mujer, es el hombre. El fruto que Dios le dice a las mujeres que no coman representa sus órganos genitales, la pasión, el deleite, la lujuria, el adulterio, la fornicación, la iniquidad. Esos frutos tienen muchísimo nombre, que son los frutos de la carne. Pablo habla en el libro de Gálatas
como los frutos de la carne. Y el primero que menciona es el adulterio. Entonces, es ahí donde tenemos que saber darle el verdadero significado a todas las palabras, de forma inequívoca, porque un pequeño error se vuelve un error grandísimo. Por eso nosotros somos el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué somos el árbol de la ciencia del bien y del mal? Tanto el hombre como la mujer. Porque Dios puso delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición. El que elige el mal es el árbol de la ciencia del mal, pero el que elige el bien es el árbol de la ciencia del bien. Por eso en el huerto del Edén habían y hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida representa a Cristo, el Hijo de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal hace referencia al hombre y a la mujer. Y aquí tenemos bien detallado una paráfrasis de lo que pasó en el huerto del Edén y de lo que está pasando hoy día en el mismo huerto del Edén. Mis hermanos, ese mandamiento que violaron Adán y Eva, llamado no cometerá adulterio, fue el que ellos utilizaron su parte, su órgano, para transgredir, para violar el mandamiento. Y ese mismo mandamiento es el que nosotros tenemos que obedecer para volver a la comunión con Dios, a la obediencia, a la honestidad, a la sinceridad y sobre todo al conocimiento de la verdad, para no salir a predicar error, mentira y engaño, como muchos lo están haciendo, predicando el error, predicando el engaño, fomentando la maldad y promoviendo la iniquidad. Ejemplo en Mateo 5, del 27 al 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí es donde el Maestro Jesús define el concepto adulterio. Muchos tienen tendencia a tergiversarlo, a torcerlo, de acuerdo a su mentalidad torcida que por mucho tiempo han tenido. Dios unió la primera pareja y le puso ese mandamiento por el medio. Obedeciendo ese mandamiento, se mantiene la lealtad y la fidelidad al Creador. Se mantiene la obediencia, se mantiene la comunión, se mantiene la armonía, tanto en la persona, en nosotros, como en el universo. Porque antes del pecado solamente había una sola ley, un solo pensamiento, y solamente se cumplía una sola voluntad, la voluntad del Creador, la ley del Creador y el pensamiento del Creador, y todas las mentes de los hombres y de las mujeres estaban impregnadas por esa ley, por ese pensamiento. Cuando entró la disonancia, fue cuando apareció la serpiente con la mentira. Y habiendo recibido Eva la mentira de la serpiente, la filosofía luciferina, por eso se dirige al hombre, y entonces ahí fue cuando el hombre no soportó la prueba y también cayó en el error. Mis hermanos, no fue que Eva tuvo ninguna intimidad con la serpiente. El papel de la serpiente fue, es y será persuadir a los seres humanos de que lo que Dios le dice es una mentira, es un engaño, y lo que ella le dice es la verdad, cuando es todo lo contrario. Cuando nosotros leemos los profetas, encontramos donde Dios habla de los profetas de Baal y los profetas de Dios. Baal es Satanás. Los profetas de Dios son los que hablan la verdad, los que promueven la verdad, los que buscan que los hombres y las mujeres obedezcan el mandamiento dado por el Padre, porque ese mandamiento está vigente hoy como el primer día. Y cualquier hombre y cualquier mujer que lo viole, recibe la misma recompensa que recibió Adán y Eva. De manera es, mis hermanos, que el adulterio es la causa de todos los males. Ejemplo en Eclesiástico 41, del 7 al 12. Que no se pide cuenta en el otro mundo de lo que uno ha vivido, sino del mundo. Hijos abominables se hacen comúnmente los hijos de los pecadores, y asimismo aquellos que frecuentan las casas de los impíos. Perecerá la herencia de los hijos de los pecadores, y acompañará siempre el oprobio a sus descendientes. Quéjense de su padre los hijos del impío, viendo que por culpa de él viven deshonrados. Ay de vosotros, hombres impíos,
que habéis abandonado la ley del Señor y Dios Altísimo. Cuando nacisteis, en la maldición nacisteis, y cuando muriereis, la maldición será vuestra herencia. Aquí tenemos una disertación del profeta Salomón. El libro eclesiástico se le atribuye su autoría a Salomón. Entonces, él comienza diciendo que a nosotros no se nos pide cuenta en el otro mundo de lo que uno haya vivido, sino del modo, de la manera que tú hayas vivido. ¿Ha vivido en el error o ha salido del error? ¿Ha vivido practicando el pecado o ha vivido practicando la obediencia, el bien? Los evangelios dicen que la simiente de Dios no peca, y si peca, ni le ha visto ni le ha conocido. El término simiente significa prole, hijos, descendencia. Entonces, si tú eres hijo de Dios o hijas, tú tienes que haberte alejado del pecado. Porque después que Adán y Eva violaron el mandamiento de Dios, fue cuando el hombre dejó el uso natural de la mujer, dejó el uso espiritual de la mujer por el uso contranatural. Ahí fue cuando el hombre dejó de vivir de manera espiritual y de engendrar en el espíritu. Y comenzó a engendrar en la carne, comenzó a engendrar en adulterio, en fornicación, en lujuria. Y por eso dice el revelador: cuando naciste, en maldición naciste, y cuando muriereis, en maldición será vuestra herencia. Por eso dice que hijos abominables se hacen comúnmente los hijos de los pecadores. Todos sabemos lo que significa abominable, algo despreciable, algo detestable. Son los hijos de los pecadores. Asimismo, aquellos que frecuentan las casas de los impíos, perecerá la herencia de los hijos de los pecadores. Quéjense de sus padres, los hijos de los impíos, viendo que por culpa de ellos viven deshonrados. Ay de vosotros, hombres impíos, que habéis abandonado la ley del Señor y al Dios Altísimo. Oye bien cómo lo dice, como una exclamación. Ay de vosotros, hombres impíos, que habéis abandonado la ley del Señor y al Dios Altísimo. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Abandonar la ley de Dios. Y al abandonar la ley de Dios, abandonan al Dios Altísimo. Por eso se corrompió la humanidad, y cuando el hombre comenzó a engendrar hijos falsos, creó una sociedad falsa y un mundo falso por un pensamiento falso, por una intrusión falsa. Y hasta el día de hoy, después que el mundo cayó en ese caos, en ese abismo, hasta el día de hoy todavía se promueve el mal, se promueve el pecado, se promueve la desobediencia, se promueve la mentira y el engaño por personas llamadas pastores, evangelistas, sacerdotes, ministros de Dios y muchos otros nombres más que ellos se ponen y se atribuyen. Pero la palabra del Señor dice, con respecto a la mentira, que el Señor es vengador de todo esto. Y el Señor mismo ha dicho: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese mismo maestro dijo: yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y de eso no tenemos duda, de quién le conoce y quién no le conoce. Mis hermanos, hasta aquí hemos llegado con la primera parte, hablando de la caída del hombre en el huerto del Edén y la definición del concepto adulterio. Dios le bendiga, Dios le guarde, y muchas gracias por participar en esta emotiva y edificante conferencia. Esperamos que ustedes también estén presentes para la segunda parte, donde continuaremos con amor y con cariño hablando de este tema una vez más en la segunda parte. Cariñosamente hemos estado con ustedes Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Muchas gracias a todos y que Dios le bendiga.